Igualmente con nuestra presentación, les presento a María del Carmen Ruiz, quien será nuestra moderadora el día de hoy. María Carmen, buenos días. Buenos días, Adriana. Muy buenos días a toda la audiencia. Sean bienvenidos a este seminario virtual de edificación sustentable, modelos de certificación. El día de hoy, de la mano del arquitecto Alejandro Contreras, vamos a conocer las características de una edificación verde. Y lo más importante, conocer cuáles son las escalas y los factores claves de la sustentabilidad. También vamos a conocer un poco más acerca de los diversos certificados que ya existen en nuestro país, pero también otras experiencias internacionales como en Estados Unidos, el Reino Unido y la experiencia alemana también. El día de hoy también tenemos el honor de contar con un ponente experto en este tema, quien es el arquitecto Alejandro Contreras Cerdán. Él es egresado de la Universidad Cristóbal Colón, de la Facultad de Arquitectura en Veracruz. Tiene una especialidad en arquitectura bioclimática y sustentable de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultor certificado por el Consejo Alemán de Edificación Sustentable por el CONOCER, del estándar de competencia laboral 412, y forma parte de varias empresas, organizaciones y asociaciones destacadas en el ramo de la construcción. Hoy, la Asociación Internacional del Cobre, ICA por sus siglas en inglés, nos dedicamos a la promoción y las aplicaciones del uso del cobre mediante una adecuada gestión de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nuestros proyectos, además de tener una mejora continua, traen un desarrollo a los países en donde intervenimos. Tenemos alrededor de 27 oficinas en el mundo, en donde nuestras acciones impactan a más de 60 países. ¿Qué otras cosas hacemos en ICA Procobre? Promovemos campañas también en donde vienen conductores eléctricos, tuberías de cobre, calentamiento solar, motores y transformadores, eficiencia energética, el cobre en la salud, y trabajamos y incidimos en los países principalmente en la normalización y regulación, en la información de mercado, en las campañas de comunicación que ustedes han podido ver, y como el día de hoy, en el entrenamiento y capacitación. Toda esta información y mucho más información podrán encontrar en www.procobre.org, en donde tenemos una amplia biblioteca gratuita y disponible para toda la audiencia. Sin más, tengo de nuevo el honor de dejarlos con el arquitecto Alejandro Contreras, quien hoy será nuestro experto, para ir de la mano con él en este tema de sustentabilidad. Arquitecto, bienvenido, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Quiero agradecer a Procobre y a la International Copy Association por esta invitación. La invitación proviene a la organización que hemos constituido, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Gestión Energética. Es una asociación civil que de reciente creación y que básicamente la constituimos un grupo de profesionistas que cursamos el programa que el gobierno alemán a través de la Cámara Alemana ha traído a México con el propósito de crear expertos en temas de gestión y de eficiencia energética, que es el EUREM, European Energy Manager, y que desde la perspectiva de un arquitecto tiene que ver más allá de los sistemas que generan la operación de un edificio, desde toda la utilización de energía como de agua y todo lo que ello conlleva. Nosotros nos constituimos como un ente que queremos generar las reglas del mercado para que el desarrollo del uso eficiente de la energía en México tenga el perfil de sustentable y que finalmente tengamos una contribución importante hacia el mercado. Para nosotros, un profesional en la gestión de la eficiencia energética debe tener una visión integral, no solo de la energía, como les mencionaba, sino de todo lo que involucra los flujos y la operación de un inmueble. Tenemos una visión un poco diferenciada de lo que está sucediendo en el mercado, y para nosotros nuestro trabajo debe contener 4 componentes imprescindibles. El primero, por supuesto, que es el energético, y que tiene que ver con cómo estamos usando la energía, cómo aumentamos o disminuimos la intensidad, cómo adoptamos nuevas tecnologías. Obviamente el económico, que si no lo hace rentable, no tiene una incidencia en la productividad o en la rentabilidad de las organizaciones o de los individuos que deciden adoptarlo.
el componente ambiental, que no solo es pensar en que dejamos de contaminar, sino cómo ayudamos a mitigar todo el caos que hemos ocasionado con esa urbanización y industrialización importante que hemos tenido en los últimos 100 años, y el último que tiene que ver con el aspecto social, desde el impacto que tienen las organizaciones, en los individuos que conforman las organizaciones, que trabajamos en empresas, en dependencias, pero también esa conciencia que nos llevamos a nuestra casa para que finalmente tengamos un impacto en el entorno. Estamos comprometidos en todo un proceso de profesionalización de los miembros y con las organizaciones con las que estamos interactuando. Esta oportunidad que nos da Procobre finalmente es una plataforma maravillosa porque podemos compartir y llegar a más y más personas interesadas en este tema. El tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con mi perfil profesional y con lo que estamos promoviendo en la asociación desde la perspectiva de la edificación sustentable, y entramos en unas cuestiones interesantes que hay en el mercado, dos vocablos de si denominarlo verde o sustentable, si es lo mismo, y yo a partir de aquí empezaría con preguntas provocadoras de si para determinar si un edificio es verde o sustentable lo determina el uso de los materiales locales. La otra es si solo intervenir en el tema de las fachadas con naturización, o lo que le llamamos fachadas y muros verdes, realmente tiene una incidencia directa. La otra pregunta tendría que ver con los equipos que estamos utilizando para que una edificación, un inmueble realmente sea eficiente, y podemos hablar de sistemas fotovoltaicos, termosolares, iluminaciones de alta eficiencia, el uso eficiente del agua, la posibilidad de implementar otras tecnologías como la geotermia, la eólica. Eso realmente incide para determinar si algo es verde o sustentable. Y algo que en el caso de mi gremio, en el cual me siento corresponsable de mucho del desastre que estamos padeciendo, es si la arquitectura que estamos realizando el día de hoy tiene esa preocupación y ese perfil. Hemos visto en varios casos que lo que le llaman el famoso greenwash, de que tratamos de maquillar por el exterior una edificación, pero por el interior sigue totalmente insostenible y con una ineficiencia energética. Entonces, son temas que valdría la pena empezar a reflexionar para poder llegar a esta pregunta: es ¿cómo medimos la sustentabilidad? Es una materia abstracta, aunque está bien fundamentada científicamente. Es la primera pregunta que yo pondría en la mesa: ¿cómo la medimos? Y les pediría a quien lleva la organización del sistema que pudiera compartir con ustedes una primera pregunta. Creo que en 15 segundos tendríamos suficiente tiempo para pensar si tiene un impacto directo o no. Perfecto. Vamos bien. En mi caso les quiero platicar básicamente la experiencia que yo he tenido en relación a los sistemas que existen en el mundo y el que considero que puede tener el mayor impacto. No el que ha tenido mayor presencia, porque eso finalmente tiene una cuestión de cercanía, pero la relación con los alemanes me ha permitido conocer el sistema y es parte de lo que les quiero platicar. Algo interesante que descubrí es que, si bien la sostenibilidad, Naciones Unidas lo pone en la voz y en la conciencia de todos en los 70s, desde 1713 en la región de Alemania ya empieza a haber esa preocupación y ese principio a partir de todo el sector forestal. Entonces, finalmente hay un punto de partida muchísimo más antes de lo que en México teníamos concebido, y que finalmente eso denota lo que ustedes van a ver a continuación de toda esa concepción metodológica y filosófica sobre lo que tiene que ser una edificación sustentable. Avanza. Siguiente. Como les decía, finales de los 70 se da esa preocupación en el entorno de Naciones Unidas, y en el 87, quien era
uno de los directivos de Naciones Unidas, la señora Brundtland, lanza esa definición que hasta el día de hoy sigue vigente, en el sentido de que el desarrollo sustentable es aquel que no compromete los recursos de las generaciones futuras. Yo digo que nuestro compromiso es entregarle a nuestras generaciones futuras elementos para que puedan seguir y que no finalmente se estén acordando de manera insatisfactoria de nosotros. A finales de los 90, la Organización Internacional ISO plantea ya un estándar que tiene que ver con la sostenibilidad de la construcción. Hay varios principios. Uno tiene que ver con el ciclo de vida de los edificios y los materiales que se utilizan, y que finalmente eso hace una gran diferencia que más adelante van a poder apreciar en la parte en la que tratamos de explicar la sostenibilidad en un amplio sentido. Para entender la sustentabilidad, quiero compartir con ustedes varios enfoques, porque finalmente es un concepto muy abstracto. La sustentabilidad tiene escalas espaciales. La primera de ellas sería regional o una ciudad, donde finalmente todos los elementos que la conforman, ese gran ecosistema natural y edificado, conviven en un territorio, y tiene que haber elementos que finalmente hagan que los flujos de energía, de materiales, el movimiento de personas y los ciclos naturales finalmente tengan un equilibrio. Esa es la primera escala espacial en la que podemos entender la sostenibilidad. La segunda tiene que ver a nivel de barrio. En la primera, como ustedes podrán entender, la intervención tiene mucho de carácter de política pública. Ahí el gobierno y los grandes desarrolladores tienen mucha responsabilidad. En la segunda, a nivel barrio, ya se acerca más a la escala de todos nosotros. Finalmente, si aunque nosotros no construimos un barrio o un fraccionamiento, sí tenemos incidencia en cómo lo usamos, o si edificamos algún elemento dentro de ese contexto, también ahí hay una aproximación importante de considerar. La siguiente es el edificio mismo en sí, que es parte de la plática de hoy, donde todo el gremio de la construcción, todo el sector, los que proyectamos, los que construyen, los que alimentan los sistemas, los que le dan la operación a lo largo del tiempo y los que lo usan, finalmente es donde hay una cercanía a escala humana de lo que es la sostenibilidad. Y de ahí todos y cada uno de los elementos que constituyen las otras grandes regiones, las otras grandes escalas. Desde un muro para una estructura, un elemento para generar energías limpias y todos los elementos que influyen en la operación y construcción de un inmueble. Les comentaba que hay una visión interesante que el sistema desarrollado en Alemania plantea, y que el primer punto tiene que ver con el tiempo. Si hablamos de sostenibilidad, la concepción de un proyecto, o sea, un pequeño edificio, un gran complejo, un barrio o una parte de ciudad, va asociada con el tiempo. Y tiene que ver con las decisiones que tomamos, los que proyectamos, los que lo van a construir, los que lo van a financiar y los que lo van a utilizar. En la medida que la selección adecuada de materiales esté acorde con la visión de quien lo va a usar, finalmente podemos plantear que ese material va a tener la mayor durabilidad y ciclo de vida, y finalmente cuando sea su etapa de reposición, pues obviamente el impacto al medio ambiente va a ser el menor. Entonces, particularmente en México, en el sector de la construcción, que estamos acostumbrados a tomar decisiones de cortísimo plazo, ese es un elemento importante a considerar para cambiar esa visión de la sustentabilidad en nuestro país, el tiempo. Y que es un recurso no renovable, por cierto. El segundo, por supuesto, tiene que ver con los materiales que elegimos. Existen varios criterios de varios sistemas de certificación que promueven la utilización de elementos existentes en el entorno. Se habla en algunos de evitar traslados de más de 300, 500 kilómetros del punto de utilización, y finalmente todos los elementos que tienen que ver para adaptar ese material al entorno, ¿no? El siguiente, que también tiene una relación con los materiales y con el factor del tiempo, es el ciclo en el que se degradan los materiales.
desde su fabricación hasta su disposición final. Y aquí es algo importante, elegir un material que en su proceso de fabricación no sea dañino y que en su proceso de utilización menos, y por supuesto en el reciclaje. Entonces aquí la lámina, cuando ustedes reciben el material, podrán apreciar que decidimos en algunas ocasiones elegir un material porque consideramos que es reciclable, pero la fabricación de ese material es totalmente insostenible. Entonces eso nos cambia mucho el criterio de decisión desde cuando vamos a proyectar y a construir. El otro, por supuesto, tiene que ver con la energía. Hay estadísticas ya inclusive nacionales que hablan de que las edificaciones son los responsables del 50% del consumo de la energía y del gasto de la energía. Entonces, eso tiene una gran responsabilidad a todo el sector, y eso implica mover conciencia de qué es lo que estamos proponiendo. Si vamos a utilizar soluciones de fachada que no sean eficientes, nos obliga a utilizar una mayor cantidad de energía para generar confort en la parte interior. Y asumir que somos responsables de la mitad del problema, pues finalmente abre la ventana de oportunidad de que podemos ser el 50% de la solución de este problema. El 40% del gasto de energía en una edificación se da a lo largo de la vida y solo el 10% en su proceso de producción, en todo lo que involucra. Entonces, decisiones incorrectas, finalmente vamos contribuyendo a que ese 40% se vaya consolidando, lo cual la expectativa es que vayamos en sentido contrario. Y eso nos lleva al tema del bioclimatismo. En este país, cuando entró la arquitectura tardomodernista con los cristales de espejo y las cajas cerradas, finalmente se nos olvidó que la orientación solar era determinante para el uso eficiente de la energía de los edificios, y yo creo que es un tema que si estaba en la currícula de la formación de los arquitectos desde hace más de 100 años, ¿por qué no retomarlo? Porque finalmente eso ayudaría a evitar muchos problemas en el proceso de operación de los usuarios de las edificaciones que proyectamos y construimos. En Alemania ya nos llevan varios años por delante, ya tienen ellos modelos definidos. Uno de ellos es el Passive House, donde establecen un perfil con características térmicas para que el confort interior no comprometa un uso excesivo de energía. Establecen ya parámetros y que finalmente eso les ha permitido a ellos ir disminuyendo su intensidad energética y hacer más habitables y más económica la operación de todos los inmuebles. Otro que es más avanzado están apostándole a que el siguiente modelo sea neutro en la generación de emisiones contaminantes, y eso implica que la selección de materiales, el proceso de construcción, sea más escrupuloso. Es un plus al anterior, al Passive House. En México, la cooperación alemana ha traído a la mesa de discusión, y hay algunas normatividades que finalmente nos están llevando de la mano en ese sentido. Y el último, el cual es lo más avanzado que se está haciendo en el mundo, tiene que ver con edificaciones que generan su propia energía y que generan energía adicional para poder alimentar ese nuevo concepto de e-movilidad, donde desde híbridos hasta vehículos eléctricos de toda naturaleza, particulares o de carga o comerciales, finalmente van disminuyendo el impacto de emisiones al medio ambiente. Y eso finalmente genera un nuevo mercado. Pues creo que hay muchos elementos que podemos adaptar en México. Un tema que es recurrente en todo el mundo, pero que en el caso de México, con el desorden que tenemos en nuestro caos urbano, tiene que ver con el agua. Lo puse casi al final, después de todos los temas energéticos, porque es una de las grandes preocupaciones. Cada vez que llueve en este país, nuestras ciudades siempre lo padecen, porque hemos crecido de manera desorbitante y no hemos tomado conciencia de que finalmente el agua es un recurso renovable, que no lo estamos acabando. Solo el 0.3% del agua en toda la superficie es potable, es accesible, y limpiar todo la suciedad que hemos hecho finalmente implica unos costos energéticos altísimos, ¿no? Entonces, diseñar, proyectar y operar edificios bajo esa perspectiva es importante. Esas dos fotos seguramente
las podemos tomar en cualquiera de nuestros barrios periféricos o centrales de cualquier ciudad mexicana, pero habla de que no estamos totalmente conscientes de los ciclos naturales de la naturaleza. Nos encanta el asfalto, nos encanta el concreto, generamos islas de calor y finalmente es parte de los costos que la naturaleza nos está pagando. Entonces, es uno de los factores importantes en el tema de la sustentabilidad. Y llego al punto de si la arquitectura sustentable y su certificación tiene algún sentido. Yo identifico que tiene dos caras de una misma moneda. Una tiene que ver con la parte ética, y es parte de lo que en la asociación estamos planteando, de que tiene que haber reglas y tiene que haber conciencia. No podemos seguir echándole la culpa a los demás, porque el primer principio de sustentabilidad es lo que está en tus manos y lo que puedes hacer. Entonces, si nuestra visión ética tiene como misión reducir la huella ambiental de lo que hacemos, utilizar elementos para reducir costos de ciclo de vida, para evitar disposiciones innecesarias, que utilicemos todos los recursos bioclimáticos posibles para generar confort a los usuarios en los espacios, que tienen que ser saludables, por supuesto, para tratar de disminuir los desechos de la construcción y de la operación. Finalmente, eso habla de que tendríamos un buen cimiento de principios en esta visión ética. Y la otra que tiene que ver con la certificación, y que en este país no nos gusta mucho cuando hablamos de transparencia, es que el generar un proceso de esta naturaleza pone las cartas sobre la mesa. Trabajamos de manera multidisciplinaria en todo el proceso de planificación, de diseño, de construcción y operación, y eso al inversionista y al usuario final le da un factor de confiabilidad sobre nuestros edificios importantes. Tenemos otra pregunta provocadora que quisiera compartir con ustedes para continuar con la presentación. 15 segundos. Muy bien, sigamos. A nivel mundial existen varios sistemas. Les enuncio los 3, 4 más importantes que existen, que tienen finalmente un reconocimiento y una trayectoria importante. Por nuestra cercanía con la frontera norte, el más conocido es el LEED, que finalmente surge a raíz de una crisis en la industria de la construcción y que deciden ellos dar ese gran paso para empezar a depurar los elementos constructivos y las tecnologías para hacerlo más sustentable. En el Reino Unido, que tengo entendido que es el sistema más antiguo, ellos básicamente plantean también la reducción de los impactos y la generación de CO2 en el ambiente. Y el tercero, que es uno de los que a mí en lo personal me gusta más, es el del sistema alemán, que es del Consejo Alemán de Edificación Sustentable, que tiene un énfasis muy importante que a los inversionistas y a los usuarios les gusta mucho, es analizar todo el ciclo de vida de un proceso y de una edificación desde una perspectiva económica. Y eso finalmente es lo que toma las decisiones de por qué decidir contratar a tal firma, a tal constructor, elegir tales materiales y en qué sitio ubicarlos. Entonces, hay una visión integral, holística, que les quiero compartir. El Consejo Alemán es de los elementos más recientes, pero como ustedes vieron hay un antecedente importante. Desde el 2007 está en el mercado y están haciendo una estrategia de promoción que tiene que ver con la sustentabilidad, con el futuro, no solo del país de ellos, sino están contribuyendo a nivel mundial. Y ellos consideran que el tema de la sustentabilidad es un factor clave en todo el sector de la construcción, que tiene que ver con las plusvalías, que tiene que ver qué significa la inversión y que buscan una visión optimizada del confort a largo plazo y asumen que la sustentabilidad es una responsabilidad o una corresponsabilidad de toda la sociedad, los que estamos en el sector de la construcción, los que ponen el dinero y los que lo van a usar. Entonces, esa visión es sumamente interesante porque creo que es un trabajo conjunto. Ellos lo que buscan es de manera integral, bajo un catálogo de principios, evaluar los impactos
ambientales de nuestro paso por la Tierra, construir edificaciones sustentables, pensar que el diseño de cualquier edificación no es para las necesidades del corto plazo, sino pensar que vamos evolucionando. En una empresa, en una fábrica es muy evidente, pues finalmente la tecnología se vuelve obsoleta, pero en el caso de las personas vamos envejeciendo. Entonces, si diseñamos para alguien que está en los 30, hay que pensar que su expectativa de vida puede ser llegar a los 90. Entonces, obviamente, el entorno, por supuesto que va a cambiar. Desde el punto de vista del confort, pensar en que lo hagamos menos dependiente de tecnologías para que el confort pueda preservarse, que el espacio fomente la creatividad, que eso finalmente a lo largo del desarrollo humano y de la maduración de las personas va creando, y que con mayor énfasis buscamos reducir los costos de operación en el largo plazo, especialmente cuando las gentes o las personas empiezan en la edad madura, pues finalmente ahorraron para su vejez. Imagínate gastarse el dinero de su vejez en el mantenimiento innecesario de un inmueble. Entonces, los que estuvimos jóvenes y que ya no estamos tanto, finalmente a veces se nos olvida este punto. El Consejo Alemán está estructurado en tres componentes: la academia, que es el área de formación, que es lo que estamos ahorita compartiendo con ustedes. Tiene un sistema que le llaman el navegador, donde están todos los elementos de evaluación y las herramientas, y que finalmente es un cúmulo de información sumamente interesante. Y por supuesto, así como estamos el día de hoy, parte de su trabajo es difundir. La academia, estamos empezando a trabajar aquí en México. Queremos lanzar un primer curso el próximo año, a principios del próximo año, para empezar a transmitir de manera muy puntual todo este acervo de conocimiento que tiene que ver sobre la sustentabilidad de la arquitectura, el confort, ciclos de vida, materiales, etcétera. El sistema está estructurado a partir de 50 criterios. Tiene tres distintivos para determinar si un proyecto es o no es sustentable. Y lo interesante es que tiene un enfoque holístico, que eso es lo que es relevante. Como les mencionaba, el navegador tiene todo el acervo de información de los materiales y las herramientas para que auditores y planificadores puedan construir y desarrollar un proyecto, y es la interfase más interesante para ir evaluando cada paso que damos. El esquema de evaluación, como les mencionaba, en las escalas tiene que ver con barrios, distritos, edificaciones nuevas o edificaciones existentes. Y el enfoque de la sustentabilidad que le dan ellos está básicamente estructurado en tres pilares. Uno, la calidad ambiental, la calidad económica, la calidad funcional, y por supuesto de manera transversal todo lo que tiene que ver con la ubicación del sitio, que en muchas ocasiones pues finalmente no somos responsables de eso, pero aborda toda la parte de recursos naturales, la salud pública, entendiendo eso, la salud de los individuos que habitan o los que están en el proceso de construcción, el valor económico y los impactos sociales y culturales. La meta en el ámbito de la calidad ambiental tiene que ver con la preservación del medio ambiente, y en la evaluación de los proyectos, su peso en la evaluación es el 22.5. En el tema económico tiene que ver con un reducido costo de vida para aumentar las plusvalías, donde ahí se evalúa, que es algo muy interesante, el trabajo de los técnicos y los procesos que implementamos, que muchas veces en este país lo hacemos de manera muy incipiente y tiene, como ustedes verán, un peso importante. Y al final tiene que ver con la calidad socioeconómica y la funcionalidad de lo que estamos planteando. Eso es muy interesante. No les voy a leer eso, pero más o menos les enuncio cuáles son los aspectos que se evalúan en cada uno de los elementos. Básicamente destaco que la evaluación del ciclo de vida es fundamental para realmente poder pararnos con los dos pies y decir que estamos tratando de construir un proyecto que sea sustentable, y la perspectiva es que pensemos en que las decisiones que tomamos deben tener una evaluación eficiente por al menos 50 años. Y eso cambia mucho la perspectiva que les mencionaba al principio de que en México nos encanta hacer evaluaciones de corto plazo. Cuando hacemos ese cambio de mentalidad, pues finalmente los materiales y la energía y el agua involucrado se ven y se entienden de otra manera. La parte económica, hay un análisis importante de
de los costos asociados, que les mencionaba que de los 3 sistemas más importantes, ellos son los que tienen un mayor énfasis. En la parte del 22.5 que corresponde a tan solo el cálculo de costos de ciclo de vida es un poquito más de la mitad, es el 13.5. Y eso tiene que ver que las decisiones que tenemos las evaluamos cuando menos por 50 años, y eso finalmente nos obliga a pensar nosotros como proyectistas y como constructores qué es lo que debemos hacer para que el usuario que va a gastar el 40% de la energía a lo largo del ciclo de vida del inmueble finalmente tenga los menores impactos. En el ámbito de la calidad funcional y socioeconómica es donde se evalúa los aspectos a los que el usuario finalmente tiene contacto directo con el inmueble, desde la calidad del espacio interior, que finalmente son principios bioclimáticos y que hoy insistimos en usar tecnología de manera excesiva cuando es innecesario, la accesibilidad de las personas con capacidades diferentes y pensando en que todos seremos adultos mayores y que nuestra capacidad de movilización va a ser disminuida, pensar que tiene que haber una relación virtuosa entre el espacio público, el espacio abierto con los espacios edificados, y que pensemos que los techos y las cubiertas forman parte de ahí, no son elementos que no entran en el juego de la evaluación de la sustentabilidad. Si ustedes habrán leído las noticias, Francia acaba de sacar una nueva normativa que todas las edificaciones nuevas tienen que tener un techo verde. Y eso pensando en disminuir las islas de calor y empezar a recapturar agua y humedad en las ciudades. Finalmente, ese es un elemento que seguramente lo vamos a copiar en muchos países y espero que en México no tardemos mucho. La calidad técnica tiene que ver con los sistemas que se involucran en una edificación y donde los técnicos de la construcción somos muy responsables, y aquí evalúan precisamente los niveles de optimización y operación que vamos a plantear a lo largo de vida del inmueble, qué tan fácil es desmantelarlo y cuál es su potencial para reciclarlo, cuáles son los sistemas de protección hacia los usuarios. Hoy el tema del confort acústico en las ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara es un elemento importante. En la medida que la población se va convirtiendo en adultos mayores, este elemento se convierte en un requisito de calidad de vida. Y en el caso de fábricas y en particular en espacios de oficinas que hoy trabajamos sin divisiones, también toma un valor relevante. La otra tiene que ver con cómo se comporta la piel del edificio con el medio ambiente, cómo resiste esos cambios tan bruscos que estamos teniendo hoy en el medio ambiente y que generalmente se nos olvidan. Si ustedes ven en Ciudad de México, seguimos repitiendo los errores de los 80, son pocos los edificios que tienen preocupación en ese sentido. Y algo que es muy importante para garantizar la calidad del producto final, llamémoslo así, es lo que los técnicos y los proyectistas hacemos desde la comprensión del proyecto, todo el diseño conceptual y todo lo que implica el proceso de planeación y construcción de un inmueble. Eso finalmente como profesionistas nos obliga a actualizarnos, y el Consejo Alemán en esta llegada que está teniendo a México finalmente es una herramienta en esta estrategia que estamos haciendo. Y el tema de la calidad de localización, lo ideal es de que siempre podamos sugerir en dónde ponernos, al menos tengamos la posibilidad de hacer recomendaciones para hacer más accesible que las personas puedan desplazarse de manera correcta. En esta ciudad es verdaderamente un reto, pero en las ciudades del interior de la República creo que es una decisión muchísimo más fácil de impulsar. Cómo sugerirle a nuestros clientes que podemos o no elegir tal o tal ubicación para que las personas que lo van a usar tengan facilidad de acceso. Aquí está más o menos una gráfica de cómo se evalúa, y destaco que hay dos elementos importantes que son los mínimos para poder proceder a una evaluación. Uno tiene que ver con la calidad de interior del aire, que finalmente es parte del ambiente interior que vamos a crear. La otra es que haya un proceso donde hay una inclusión, y el tema de seguridad es obviamente importante y que involucra también la normatividad vigente. Si en la evaluación un proyecto cumple el 35% de la evaluación, le dan un certificado y de ahí puede aspirar a bronce,
plata y oro. ¿Cuáles son las ventajas que vemos en emprender un sistema de certificación, cualquiera que sea? Yo le diría que a los inversionistas les da ese proceso transparente para ver finalmente cómo se va a aplicar su dinero. Pueden hacer comparaciones porque finalmente internacionalmente hay muchos ejemplos. El proceso de planificación tiene mucha certidumbre, hay mucha claridad, disminuye la inversión y finalmente ellos tienen una carta que les potencializa la plusvalía de su inversión en el mercado. Y pueden tener toda la información para poder acreditar la responsabilidad social y ambiental de su edificio y que en el caso particular de siguiendo en esta visión del Consejo Alemán, pensar que el edificio finalmente va a tener un futuro más rentable porque va a estar planeado desde esa perspectiva. En el caso de los usuarios, hay una reducción de sus costos de operación que si pensamos cuando tengamos 70 años que ya estemos jubilados, cobra mucha relevancia. A lo largo de vida hay una mayor satisfacción del usuario porque el confort es importante. En espacios industriales o comerciales, el entorno se vuelve más productivo. Es posible incorporar elementos de mercado para que el edificio y las instalaciones finalmente estén vigentes. También se puede para ellos generar todo el informe de responsabilidad social y ambiental y se genera un compromiso de los usuarios con la sustentabilidad del inmueble. Y para los arquitectos, para los que estamos en el gremio, pues finalmente es conocimientos actualizados, poder participar en nuestro ejercicio profesional con esos principios éticos de responsabilidad social y ambiental. Podemos generar una diferenciación de mercado que se convierta en una ventaja comparativa y que nos dé mayores posibilidades de competir en el mercado. Les mencionaba que la parte económica en este sistema es sumamente relevante. Ellos se apoyan en un acervo de información sumamente relevante que contiene, cuando menos al día de hoy, 500 artículos evaluados en todo el análisis del ciclo de vida. Entonces, podemos tomar decisiones. Estamos ahorita haciendo los vínculos con universidades locales para poder hacer lo que sería el Mextuco, que sería la base de datos de materiales de construcción en México, y que finalmente analiza cómo se produce cada uno de los materiales, qué tecnología, cuáles son los climas adecuados, el perfil de la energía que debemos utilizar, los impactos al medio ambiente. Existen ya ejemplos exportados. China y Brasil llevan un camino adelante y finalmente los brasileños nos están acompañando en este proceso y que esa información consideramos que va a ser sumamente relevante para quien aspire a llegar al certificado o quien quiera finalmente diseñar y construir siguiendo estos criterios. Les muestro un ejemplo interesante. En Alemania están una iniciativa del gobierno y de las cámaras industriales de generar espacios donde había un uso intensivo de energía. Generaron lo que le llaman el supermercado del futuro, donde están optimizando el uso de luz natural, utilizando materiales 100% sustentables como estructuras de madera, que en el caso de nuestro país, que no tenemos industria maderera, tendríamos que pensar en otro contexto. Están utilizando sistemas mecánicos de refrigeración para toda la conservación de alimentos en tecnologías de ultra vanguardia, reutilizando el agua, aprovechando la geotermia y generando energías limpias, lo cual a ellos les ha permitido hacer una reducción de sus flujos de energía en casi un 50% y disminuir sus emisiones de manera similar. Ese ejemplo, que tiene ya 6 años en el mercado, se ha replicado con mucho éxito no solo en Alemania sino en otras partes de Europa, y nosotros estamos ahorita planteando con el sector algo similar. ¿Qué es lo que nos gusta de este ejercicio? En particular es que la visión del Consejo Alemán no es imponer, sino construir para que se adapte a las condiciones específicas de cada país, dado que la estructura del sistema permite esa comparabilidad. Hay muchas posibilidades de esa adaptación a las condiciones y a las normas locales. Tenemos casualmente coincidencias, aunque ellos nos llevan mucha exigencia, finalmente vamos en una misma ruta. Hay flexibilidad para esa adaptación
y lo que ellos plantean es que ese proceso se tiene que dar a través de socios locales y la formación de consultores y auditores. Yo compartiría con ustedes algunas reflexiones sobre los sistemas de certificación en general, de que existe un altísimo potencial de desarrollo para profesionistas calificados en México, derivado de la famosa reforma energética. Muchos del sector de la construcción lo vemos como algo paralelo, pero tiene una incidencia directa importante. Y creo que emprender un proceso de formación en ese sentido nos ayuda a ser más eficientes en nuestro trabajo. El mercado está demandando espacios que se proyectan y que se construyen con una calidad constructiva que no estamos acostumbrando, que los edificios garanticen eficiencia energética y bajos costos de operación. Recientemente platicaba con un grupo de desarrolladores inmobiliarios y me preguntaban, preocupados, que qué podían hacer para modificar sus edificios, porque tenían solicitudes de empresas extranjeras donde les estaban solicitando o exigiendo para poder rentar que les garantizaran un costo energético por metro cuadrado, y no están preparados nuestros desarrolladores inmobiliarios en ese sentido, y creo que nosotros como profesionistas actualizados podemos contribuir. Eso finalmente está impactando en el mercado inmobiliario. Yo comentaba con ellos de que tienen que cambiar su ciclo de análisis de evaluación de proyectos a esa visión de los 50 años y no solo a una visión de corto plazo donde construyo barato para rentar, porque finalmente el mercado está pidiendo otras cosas. Y la otra es que socialmente ya empieza a haber una exigencia hacia los profesionales de la construcción. Como les decía al principio, los arquitectos y los ingenieros somos muy responsables del caos urbano y de nuestros edificios, y si bien ya tuvimos un impacto negativo, hoy tenemos que trabajar en esos procesos de mitigación y de reparación del daño que hemos causado. Y eso finalmente, si tomamos los ejemplos que nuestros socios derivados de todos los tratados de comercio que tiene México suscritos, pues finalmente podemos evitarnos muchos de los errores que ellos cometieron en el proceso de construcción de esta visión sustentable de la edificación, para que nuestro quehacer sea muchísimo más sustentable. Yo cerraría diciendo que hay que ser muy cuidadoso, no todo lo que en el mercado se etiqueta como verde sustentable, y que en la medida que nosotros tengamos esa conciencia y que vayamos construyendo, preservando nuestro presente, vamos a poder garantizar nuestro futuro, el nuestro y el de las futuras generaciones. Quisiera compartir con ustedes unas últimas preguntas y reflexiones para que finalmente podamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Esta era de 10 segundos, son solo 2 opciones. Muy bien, coincido con ustedes de que es más importante el tener la concepción que el papelito. El papelito finalmente se lo puede llevar el viento, pero toda la estructura y el andamiaje para poder llegar a una edificación sustentable es lo que es verdaderamente relevante. Estoy a sus órdenes para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, arquitecto Alejandro Contreras. De verdad ha sido un honor contar con su participación, porque aprendemos mucho acerca de estos mitos y de algunos conceptos que no todos lo comprendemos al mismo tiempo. Y usted ha dicho algo muy importante, que es pensar en el futuro, edificar hacia el futuro y basado en el cumplimiento de las normas existentes, pensar en el que vamos a vivir no nada más 5 o 10 años en esa ya sea vivienda o en ese edificio, vamos a estar trabajando solamente nosotros en un corto tiempo, sino pensar en los que vienen después, ¿no? Claro, por eso utilizar cobre tiene mayor relevancia que los plásticos. Finalmente hay un ciclo de vida muchísimo más largo y más sustentable que seguir acabándonos con el petróleo y el subsuelo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues vamos a empezar a las preguntas que tenemos el día de hoy. Okay. Les pedimos también que las preguntas que nos hagan el favor de enviar
no abrevien algunas cosas para que podamos entregarle al arquitecto la mejor pregunta posible. Tenemos una pregunta del ingeniero Pablo Aarón García Medrano. Él dice, supongo que hay algunos índices que puedan medir de acuerdo al área de la edificación y el consumo de energía de fuentes sustentables o no sustentables. ¿Cuál es el más válido? Bueno, mira, existen varios métodos y lo que finalmente determina en cada país son las normatividades locales. Les puedo mencionar, en el caso de México, tenemos muy pocas normas, aunque son muchas, que mucha gente se queja, pero verdaderamente son relevantes y que tienen que ver con las envolventes, con la intensidad del uso de energía en la iluminación y el tema de los aislantes y algunos motores. Pero no hay una definición todavía concreta de cuál es el uso óptimo de watts por metro cuadrado en una edificación de oficina, de vivienda, de industria, y que estamos trabajando en ese sentido. En el caso de Estados Unidos, lo enuncian de manera muy sutil. En el caso de Europa es muy puntual. España, Inglaterra, Alemania, Suiza, Austria, determinan en función a la edad, al uso y a la ubicación una cantidad de metros cuadrados y establecen en función a la edad cuál es el porcentaje que tiene que haber entre energías renovables y energías de la red. Inclusive en la energía de la red también establecen un porcentaje de certificados de energía producida de manera limpia. Y eso finalmente cambia mucho el concepto, porque cuando vas a intervenir en un edificio existente, tienes ya una directriz que utilizar, y cuando es un edificio nuevo, por lo consiguiente, ¿no? Pero yo estoy casi seguro que en México no va a tardar mucho esa visión en poderse implementar, lo cual celebro, porque finalmente eso nos va a hacer más eficientes. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del ingeniero Israel Alvarado Osorio. Él dice, la contaminación ambiental del Estado en México, ¿en qué perjudica a las edificaciones sustentables? Bueno, en primera yo te diría que es la calidad del aire, ¿no? Si bien el entorno exterior está sumamente contaminado en esta gran urbe, si hacemos una revisión de cuál es el desempeño de las envolventes de los edificios y cuáles son las formas en las que estamos generando confort interior, pues finalmente estamos trayendo aire sucio sin limpiar hacia los interiores, y no hemos previsto que en nuestros edificios puedan ser esos grandes filtros para evitar el síndrome del edificio enfermo. Muchos de los edificios están utilizando sistemas de aire acondicionado de expansión. Entonces finalmente los filtros se convierten en unos colectores de toda la contaminación y los llevamos hacia el interior. Eso nos obliga a replantearnos cómo utilizar sistemas mecánicos de confort hacia el interior y evaluar en qué zonas de la ciudad es factible utilizar sistemas pasivos de ventilación cruzada, porque finalmente tenemos que filtrar todas esas partículas que pues, nos están dañando. Entonces, sí tienen un rol importante, además de que las fachadas se calientan a lo largo del día y eso genera que los movimientos de aire sean irregulares. Entonces, imagínate estar moviendo de manera regular masas de partículas, pues la salud de las personas pues es un poquito más crítica. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del ingeniero Eric Campos. Dice, arquitecto, ¿tiene conocimiento de construcciones que ya cuenten con la certificación alemana en México? Y en el caso de ya tenerlas, ¿cuáles son estas? No, estamos trabajando ahorita en ello, precisamente. El primer paso era adaptar el modelo identificando las normas legales, que ese es un requisito importante, y la otra es el tema de la construcción de esa gran base de datos de materiales. La primera tarea que estamos haciendo es identificar de esos 500 cuáles son los que existen en este país. Afortunadamente hay muchas empresas europeas que tienen producción o presencia comercial local y eso facilita mucho el trabajo, pero obviamente ha sido un trabajo de titanes y estamos planteando ahorita 2 proyectos de evaluación. Son 2 edificaciones que terminaron de construirse
hace año y medio, que esa es una regla. En el caso del sistema alemán, no se certifican proyectos, solo se certifican edificaciones terminadas. Y en este caso estamos haciendo una evaluación de ese edificio que aspiró a ser sustentable desde su concepción, desde la perspectiva del sistema alemán, cómo califica y para que podamos identificar cuáles son las posibles adecuaciones que habría que hacer. Para diciembre de este año tendremos ya completado el proceso y seguramente los dueños de los inmuebles van a querer hacer alguna publicidad, porque finalmente la expectativa es compartirlo en el mercado para hacer una gran diferenciación y ser más competitivos. Muchas gracias, arquitecto. Tenemos otra pregunta del ingeniero Pablo Arón García. Él también va en cuanto a un comentario y pregunta, porque dice, los desarrolladores están vendiendo casas para familias de 37 metros cuadrados, sin posibilidad de crecimiento. ¿Se les puede pedir a estos desarrolladores que sean sustentables? O siquiera venden un espacio digno. Realmente, pues... Sí, mira, el tema de la vivienda social en este país es tan polémico como hablar de fútbol o de religión. Sí hay un hecho en este siglo, en lo que va de este siglo, cambiamos totalmente el modelo. Si ustedes recuerdan el proceso de construcción de vivienda en el pasado en el país, precisamente lo que buscaba era generar un entorno digno y después se convirtió en un modelo financiero. Y cuando se convirtió en un modelo financiero, con las crisis recurrentes, pues obviamente le fueron quitando metros cuadrados y es verdaderamente un reto desde la perspectiva holística, calificar una vivienda como sustentable en esa naturaleza. Lo que se está haciendo con las cooperaciones internacionales, les puedo mencionar la alemana, la danesa y la inglesa, es primero atender los procesos de construcción, la selección de materiales y los sistemas que operan este tipo de viviendas. Seguramente habrán escuchado de la famosa hipoteca verde, que lo que busca es reducir el costo del uso de gas, porque finalmente es tan pequeño que no puedes tener tantos aparatos conectados, entonces la intensidad de la energía en esas viviendas no es tan relevante. Solo en las zonas extremas, en la zona norte, están teniendo problemas de que son espacios sumamente pequeños, con climas extremosos, entonces o la mitad del año se están muriendo de calor o la mitad de frío y no hay muchas posibilidades de aislarlo. Hay un instrumento del ejercicio posterior a Kioto, que son las famosas NAMAs, que son las acciones apropiadas de mitigación ambiental, que ya hay para vivienda de interés social, interés medio, va a salir la comercial, y el planteamiento es que se revise esa concepción absurda de los pies de casa, que la gente realmente termina viviendo de pie y que es totalmente inhumana. Hay una iniciativa de hacer unos proyectos piloto, de cambiar el modelo, generando una nueva economía de escala para incorporar materiales sustentables, mayoritariamente fabricados en el entorno, y que tenga la particularidad de ser flexible y que pueda tener un crecimiento planeado. Si checan quien fue el merecedor del último premio Pritzker, que es el Nobel de la Arquitectura, que es un arquitecto chileno, Alejandro Aravena. Él tiene un modelo de edificación social muy interesante porque es precisamente flexible y con crecimiento planeado, lo cual permite a los dueños de estas viviendas tener con una vivienda digna, con calidad ambiental muy adecuada y con posibilidades de crecimiento en el mediano y en el corto plazo. México va en ese sentido, pero pues nos estamos enfrentando que la crisis económica pues movió las estructuras de los grandes desarrolladores y hoy están en la tarea de sobrevivir y después en generar productos que el mercado finalmente tendría que estar recibiendo. Muchas gracias, arquitecto. Tenemos más preguntas, entonces vamos a tratar de cubrirlas todas. El ingeniero Armando Armenta dice, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, ¿se ha hecho propuestas para utilizar estos criterios de construcción para obras nuevas? Híjole, mira, la Ciudad de México tiene, a diferencia del resto del país, fue el primer programa de certificación de edificaciones sustentables que lo impulsaron en la administración pasada y que en esta no ha tenido mucho eco, lo cual lamento. Inclusive el gobierno participa activamente en
en los nuevos códigos que la Secretaría de Energía está planteando sobre edificación sustentable. Y sí tengo entendido que hay una propuesta de incorporación, dado que la Ciudad de México fue el primer gobierno local que dio ese paso. Yo creo que ahora que esté constituido este nuevo constituyente, valga la redundancia, habría que estar pendientes de que las propuestas que se han generado en décadas de muchas personas comprometidas y muchas instituciones comprometidas, finalmente se ha incorporado como desde la perspectiva de lo que es hacer un instrumento como es una nueva constitución, que no es es un documento normativo, simplemente enunciativo, pero que puede marcar la pauta sobre la obligatoriedad del Estado a obligar a los desarrolladores y oferentes de edificación que cumplan con ciertos lineamientos, ¿no? Yo creo que eso sí habría que estar pendiente. Sí he leído que estos grupos están planteándolo, pero hay que ser vigilantes, ¿no? Finalmente los políticos deciden bajo criterios no siempre sustentables y eso nos corresponde a los que estamos en el gremio. Muchas gracias. Arquitecto, tenemos otra pregunta que dice el ingeniero Israel Martínez. ¿Qué sistemas de aire acondicionado actualmente son más eficientes cuando la construcción ya no permite alguna modificación en su estructura? Híjole, es difícil contestar porque eso depende del uso, del perfil y de la intensidad que se requiera. Te diría que hay cosas muy innovadoras que están haciendo en Europa. Lo más avanzado que he visto es un sistema de aire acondicionado de cambio de fase, que finalmente no involucra tantos flujos de fluidos para precisamente extraer el calor de un espacio y llevarlo hacia un elemento mecánico que hace la expansión para poder mandar el calor al medio ambiente y luego a través de compresión generar el proceso opuesto. Aquí finalmente es a través de materiales que su propia naturaleza química absorben el calor, utilizan, unos son parafinas, otros elementos un poquito más sofisticados, pero que no dejan de ser sustentables y que cuando finalmente se desocupa un espacio, finalmente ese calor lo liberan y se solidifican. Entonces, esos elementos de cambio de fase están ya en el mercado, siguen siendo hoy tecnologías costosas, pero lo que evitan precisamente son intervenciones mayores en los inmuebles. Hay aplicaciones que pueden ser placas que se ponen en el muro, en el plafón, y que sus sistemas de instalación son poco estorbosos. Entonces, habría que evaluar la circunstancia y la condición de lo que él plantea para poder hacer una recomendación puntual. Muchas gracias, arquitecto. Tenemos otra pregunta del ingeniero Israel Alvarado Osorio. Dice, ¿cuáles son los impactos ambientales de las construcciones comerciales y residenciales? Pues mira, como vieron en la gráfica, al menos en el tema de la energía, en el ciclo general o en la evaluación general, las edificaciones son responsables del 50%. 10% es en el proceso de fabricación, incluida la extracción, procesamiento, transporte de los materiales, y el 40% en el resto de la operación del ciclo de vida del inmueble. Eso es en el tema de la energía. En el tema del agua, creo que es un poquito mayor porque ahí el transporte no juega tanto. Y son dos elementos importantes a considerar, porque todo el agua que utilizamos finalmente la recibimos de fuentes muy remotas que implican un costo de energía, la ensuciamos y la aventamos a las redes en lugar de hacer un proceso de depuración interior y poder plantear una reutilización. Entonces, pues en el tema del agua, en este país los edificios no contribuyen en gran medida, y en el tema de la energía, mientras sigamos con ese modelo arcaico de fachadas con bajo desempeño energético, pésimamente orientadas, con materiales que no son los adecuados, pues vamos a seguir generando un alto consumo de energía. Y ahí es donde está una gran oportunidad. Les decía que si el sector de la construcción es la mitad del problema, también puede ser la mitad de la solución. Y creo que muchos estamos comprometidos en ese sentido. Muchas gracias. Tenemos varias todavía, vamos a tratar de agilizar lo más pronto posible. Y tenemos una pregunta del ingeniero Abar Weiss. Dice, ¿las normas de construcción
de edificios federales no contemplan uso de materiales locales. Es importante esta acción de uso que indica. Ahora tenemos también dos comentarios más. Uno del ingeniero Mario Jiménez Guzmán. Dice, por desgracia, mientras no haya un compromiso de todos los participantes, desde el gobierno, los empresarios y la sociedad en general, la situación económica será un gran pretexto. Permítame, que se murió. La situación económica será un gran pretexto para que no se cumpla. Híjole, bueno, el de la normativa. Yo tengo entendido que en los reglamentos y las disposiciones de construcción del gobierno federal, estatal y municipal todavía no ha incorporado un código como tal. En la administración federal, en el tema de eficiencia energética, sí hay un programa que deriva de la Ley de Transición Energética, que ya existía, que lo opera la CONUE, y que pues ahí la barrera que han enfrentado es que el recurso humano que administra el recurso económico de las dependencias no siempre es sustentablemente consciente de lo que pueden hacer, ¿no? Y les digo desde qué tipo de focos cambiar para reponer, qué tipo de aires acondicionados, hasta qué tipo de elementos para la limpieza y operación del inmueble. Eso todavía no está muy arraigado, no tenemos esas normatividades. Generalmente cuando se licita cualquier edificación, alguien hizo todo el proceso de planeación, y si el proyectista es consciente, finalmente él propone elementos que atiendan más a la eficiencia energética y a la sustentabilidad, pero no está normado en ningún documento. Eso es parte de lo que hemos estado discutiendo, de que generar una norma de aplicación no obligatoria nacional, debería existir un mecanismo que obligue a las entidades públicas que contratan, porque finalmente gastan recursos públicos, a ceñirse y a acatarlas, porque son obligatorias. En el caso del sector privado, las consideraciones tienen que ver más con el punto de vista económico, porque no hemos tenido la capacidad de transmitirles la vinculación entre las decisiones económicas, ambientales y sociales. Entonces hay una tarea importante. Yo no esperaría que todo lo hiciera el gobierno. Generalmente, los ejemplos de éxito en el mundo, si bien los gobiernos son los entes normativos por ley, las iniciativas han venido del sector privado. Tanto en Inglaterra como en Europa, en los diferentes países que pueden ustedes analizar, como Estados Unidos o en Asia, son gremios de la construcción que deciden dar este paso. En México hay ejercicios similares, desafortunadamente tenemos muchos, y aquí todos queremos salir en la foto y colgarnos la medalla, y no hemos encontrado un líder que unifique a todos para finalmente dar el paso de manera conjunta. Pero cada día se acerca más esa situación de que a lo mejor no es un líder, sino es un grupo de personas reconocidas y respetadas por el gremio, que finalmente hagan que todos vayamos hacia el mismo sentido y que la autoridad se vea obligada a dar el siguiente paso. Yo creo que la responsabilidad social está en uno más que en la autoridad, ¿no? Entonces yo creo que lo que podamos contribuir finalmente suma en el futuro de este país. Muchas gracias, arquitecto. Tenemos una lista larga todavía de comentarios y de preguntas que por el tiempo quizá no nos dé la oportunidad de responder a todos, pero vamos a abrir el micrófono a un ingeniero de Centroamérica que quiere hacer su pregunta directamente. Él es el ingeniero Eric Bienvenido. Castro. Ingeniero, por favor, adelante. Yo siento que por ahí podemos agudizar riesgo. Muy bien. Ingeniero, ¿nos escucha? Me parece que está en... Sí, parece que no. Una llamada. Ingeniero Castro. Sí. No, cerramos el micrófono. Si quiere participar, por favor, déjeme saber nuevamente. Hay un comentario del ingeniero Francisco Javier Díaz Palafox. Él dice que es muy importante cumplir con las normas, y también el papel de la certificación es importante porque es el seguimiento de un desarrollo de un diseño y de la elaboración de un proyecto, que ambas cosas son importantes. Entonces, bueno, agradecemos también su aportación. No, por supuesto. El ingeniero Sí, lo que yo Alvarado mencionaba es que Osorio, era... sí.
Perdón, Mari Carmen, lo que mencionaba es que es más importante tener la conciencia de seguir el proceso que el papel mismo, ¿no? Eh, por supuesto que a todos nos interesa tener ese documento que acredite que hicimos todo un proceso diferenciado y con mucho compromiso y responsabilidad, pero el papel per se es lo que ha hecho que el sistema que nos importa a nuestros vecinos del norte no haya tenido el impacto positivo en el mercado inmobiliario. Yo creo que si seguimos el método paso a paso con todos los involucrados, finalmente el papel va a llegar en consecuencia, pero lo importante es esa conciencia, esa concepción de planear y edificar algo sustentable. Correcto, muy bien. Tenemos una pregunta del ingeniero Eric Castro, no sé si la mandó también, o sea, otra pregunta más, pero bueno, vamos a leer esta pregunta o ese comentario. Dice, buenos días, arquitecto Contreras. ¿Cómo han hecho otros países para lograr controlar la calidad de los materiales? Cuando en nuestra región centroamericana nos llegan las cosas de los países industrializados que ya no ocupan, o esto a la vez provoca que comercialicen los productos malos o que la región tenga que comprar, ¿no? Mira, ese es un temazo. Ese es el tema, yo creo que ese es uno de los puntos clave en la edificación. Generalmente los países industrializados van caminando a pasos agigantados, ya tenían un inventario importante de tecnologías o necesitan rentabilizar la inversión en investigación y el desarrollo de ciertas tecnologías y deciden venderle al mundo cosas que finalmente ellos ya dejaron de utilizar. En esta visión, lo que se plantea es mirar hacia el pasado. Yo estoy convencido de que en el pasado éramos más sustentables, de hecho el Consejo Alemán así lo plantea, y busquemos que en el entorno cuáles son los elementos existentes que se utilizan para poder hacer una evaluación de esos elementos y determinar el grado de sustentabilidad de los mismos, antes de pensar en la incorporación y la importación de elementos que hay que moverlos más allá de 500 kilómetros, lo cual de su naturaleza misma pues finalmente los hace poco sustentables. Hay ciertas tecnologías que por las condiciones de cada región no es posible fabricar, porque finalmente eso determina una intensidad de inversión en la economía de escala, y entonces en ciertos elementos pues no tenemos alternativas si nuestro país no tiene fábrica o no produce ese tipo de tecnologías. Pero en la gran mayoría estoy casi seguro de que localmente se puede encontrar. El famoso ESUCO, que es el European Database de Sustainable Materials, esa sería la ruta, ¿no? Ese acervo de información que tenía hasta hace un mes 500 artículos, se puede hacer un mapeo, identificar de los elementos locales versus los elementos de la base de datos, hacer un análisis comparativo y apoyarse en instancias de evaluación y certificación locales para determinar el grado de sustentabilidad de los materiales que tienen en su región y sobre eso actuar en consecuencia. Y eso finalmente va generando un mercado, llamémosle paralelo, de materiales constructivos que ya existían, pero que ya pues, fueron sujetos de un proceso de certificación, entonces se pueden proponer teniendo precisamente la certidumbre de lo que se está utilizando. No se ve complejo, pero no es tan complejo como parece. Aquí el chiste es que revisemos a nuestro pasado constructivo y les puedo asegurar que vamos a encontrar cosas sumamente interesantes. Yo no soy de Ciudad de México, soy de una ciudad del sureste que es Veracruz, y aunque estamos muy cerca, finalmente hay muchos elementos no existentes en el mercado y que quisimos en el pasado importar, y el resultado fue el peor de los desastres, ¿no? Entonces estamos tratando en el sureste de entender que las condiciones climáticas son diferentes al centro del país y al norte, y que cada región, la arquitectura, tiene que atender a las condiciones locales. Entonces yo les invitaría a que hagan una revisión de lo que tienen. Cuando ustedes hagan la evaluación se van a dar cuenta de ese valor, de ese capital importante que tienen, y finalmente puedan dar pasos en un sentido más sustentable. Muchas gracias, arquitecto. Hay más comentarios y podemos cerrar con el del ingeniero Alvarado, Israel Alvarado, que dice que en su opinión el reto
para México es contar con construcciones sustentables. Y bueno, pues realmente tiene razón. Por eso es que la Asociación Internacional del Cobre, Procobre, Amexgen y todas las organizaciones estamos preocupadas por ayudar a la sustentabilidad y que todos los procesos sean conocidos y todas las certificaciones sean conocidas para que puedan ser aplicables. Arquitecto, ha sido un honor contar con su participación el día de hoy. Estamos ya cerrando esta sesión del día de hoy. Los invitamos a que sigan participando en los seminarios virtuales, a que descarguen la información el lunes en 2 días máximo. Van a poder recibir en sus correos la información de este webinar para que ustedes tengan toda la información completa. Y de nuevo los invitamos a que sigan descargando más información en www.procobre.org. Arquitecto, ¿alguna reflexión antes de cerrar? Pues no, les agradezco mucho a quienes tomaron este tiempo en viernes, que finalmente el viernes siempre nos invita a ya no estar pensando en cosas tan serias y incorporarnos a la vida social. La verdad que me entusiasma saber que hay muchas personas como yo que tenemos esa inquietud y ese compromiso. Estoy seguro de que en la medida que vayamos sumando más elementos a este gran ejército, vamos a poder hacer un cambio significativo en el mercado, y entre mayores seamos, finalmente el cambio va a venir en menor tiempo, ¿no? Yo estoy seguro de que esta ruta de los profesionales de la arquitectura, de la construcción y la eficiencia energética, al tomar este camino que finalmente implica sacrificios, finalmente nos va a permitir ser muchísimo más competitivos y tener la satisfacción de que lo que estamos haciendo pues no va a degradar el medio ambiente, que cuando finalmente decidamos nosotros retirarnos, pues vamos a dejar camino andado para que las generaciones que vienen sigan construyendo y que a nosotros nos toque ya disfrutar esos beneficios del esfuerzo que hicimos el día de hoy. Les agradezco a ustedes, Mari Carmen, a todo su tiempo, su interés, y me reitero a sus órdenes. Muchas gracias, arquitecto. Gracias a toda la audiencia, y gracias, Adriana y Norma, por sus controles y por la plataforma. Gracias, Mari Carmen. Arquitecto Contreras, muchas gracias. A la audiencia, gracias nuevamente por su tiempo. Para abandonar el seminario, en su panel de control pueden dar clic en archivo, abandonar seminario web. Gracias a todos, buen día.